El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas, y Simón? Y sus hermanas no viven con nosotros aquí. Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. La pregunta a los niños y a las niñas y a todos nosotros es la siguiente. ¿Cuándo terminó Dios de revelar sus cosas a la humanidad? ¿Cuándo terminó la revelación? Sabemos, la revelación está escrita en la Biblia. La pregunta, entonces, parece algo rara y algo lo es. ¿Cuándo terminó Dios de revelarnos sus cosas? Porque la primera lectura y la segunda lectura y la tercera lectura presentan un problema. El problema de un pueblo que no quiere oír ya nada más de Dios. Ya sabemos los mandamientos, eso, aquello, ya no nos vengan a decir cosas nuevas. Ya se acabó. Esa es la primera lectura. Por lo tanto, no querían oír los profetas, nada. El Evangelio igual. A pesar de ver tantas cosas grandes que Jesús estaba haciendo, estaba diciendo, entendían que eran cosas grandes, pero nuevas. Y lo que a ellos no les gustaba eso de lo nuevo. Entonces, sí, admiraban, pero pero aléjate. Y Jesús como que queda triste, algo bravo. Y dice, un profeta es respetado en todo el mundo, menos en su casa, menos entre su gente. Porque lo conocen, se han familiarizado y creen que esa gente con la cual hemos vivido siempre no es capaz de hacer cosas extra. Sí, dirá algo interesante, pero no es despreciado un profeta, sino en su casa. No querer el seguimiento de la revelación. Dios quiere seguir revelando cosas nuevas, cosas que ayuden
a orientarse mejor en la vida, a conocer mejor a Dios y por lo tanto a establecer una relación mejor con Dios. Más paz, más tranquilidad, más serenidad. Y pero cosa nueva no. Es el problema que pone hoy la primera lectura y el Evangelio, que se juntan para decir siempre el mismo mensaje. Ahora, los niños tienen que solucionar el problema. ¿Cuándo termina Dios de revelar sus cosas? Sabemos, la Biblia revela las cosas de Dios. Entonces la pregunta, ¿cuándo termina esta revelación? Y alguien podría caer en la trampa de decir, termina con el último libro de la Sagrada Escritura. 72 libros, el último, el Apocalipsis. Con eso termina la revelación. Pero no es así. La revelación sigue. Lo que terminó fue la revelación escrita, la que llamamos Biblia. Pero sigue una revelación transmitida de generación en generación. Es el Espíritu Santo de siempre, el que inspiraba a los profetas. El Espíritu Santo sigue inspirando. Entonces sigue revelando. La revelación no ha terminado. Empieza la revelación transmitida. Y nosotros decimos la palabra única, tradición, con la T mayúscula. Y decimos incluso que la revelación de Dios tiene dos modos, el modo escrito y el modo transmitido, de generación en generación, desde Jesús a los apóstoles y toda la vida, todo el mundo, todo para siempre. Sigue esa revelación. Entonces la respuesta, niños, niñas, la respuesta es, ¿cuándo termina la revelación de Dios? Hasta el último ser humano que vive en ese mundo. Hubo la revelación escrita que terminó hace 2000 años. Pero de ahí siguió la revelación ya transmitida de generación en generación. Entonces la revelación de Dios sigue. Esta es la respuesta. La revelación de Dios sigue. De manera que negarse a la nueva revelación es ir contra la voluntad de Dios que quiere seguir revelando y hacernos daño, porque ya no conocemos más. Es como un estudiante que cuando ha terminado, se ha graduado, dice ya no quiero saber ya nada de libros. Ese estudiante se queda ahí, paralizado. Si es médico, seguirá curando la neumonía con sudar, como hacía mi papá. Sudando. Algo curaba, pero hoy hay otros medios. La persona debe de seguir nutriéndose, porque la vida se hace cada vez más rica, también más compleja, pero más rica. Tú tienes el cerebro para ser capaz de comprender más cosas. Y si te queda parado, mejor que te arrinconas porque ya no sirves. Porque la humanidad sigue. Los medios
de comunicación siguen. Y si tú no quieres saber nada de lo nuevo, quedas arrinconado. Y ahí te vas a morir. De manera que rechazar lo nuevo es peligroso. Bueno, naturalmente llegará una edad en que ya no se puede. Eso lo digo yo, para mí. Llego hasta aquí. Pero sí hasta donde se pueda. Lo nuevo. Esto no solamente en la tecnología, sino también en la teología. En estas cosas que nosotros estamos haciendo. Venir a la misa, escuchar la palabra, escuchar el que explica esta palabra. Y luego leer algún artículo, leer algún libro. Son cosas nuevas. Ah, esto no lo sabía. Mira. Yo digo, cuando alguien dice que no viene a la misa, y entonces usted de Jesús no va a saber nada. Ya no va a saber nada. Y cuando en la vida suceden dificultades, que usted necesita una luz, que el Señor da, pero usted no la conoce, la luz, porque ni a la misa, ni el domingo va, ¿y es dónde va a escuchar la palabra de Jesús? En ningún lado. Hoy algo en YouTube, que pero es una palabra así, tirada por aquí, por allá, no es una preparación. Importante conocer la revelación de Dios que sigue revelando, sigue aclarando, sigue nutriendo la humanidad. La revelación transmitida. Por eso se dice que la fuente de revelación son dos entre los católicos. Los católicos tienen dos fuentes de revelación: la Biblia, la revelación escrita, y la tradición con la T mayúscula, la revelación transmitida de generación en generación. De manera que nosotros tenemos que recoger lo que el Espíritu Santo ha venido transmitiendo de generación en generación hasta aquí. Y ahora hay cosas nuevas, hay que estar atento, porque tenemos además que transmitir a las generaciones que vienen. Dios tiene que ser conocido cada vez más, amado cada vez más. Todas las generaciones tienen que conocerlo cada vez más. Pero si la nueva generación habla otra lengua, otro lenguaje, y no entiende, entonces no entiende. Mientras que nosotros tenemos que ayudar a la generación futura a comprender lo que nosotros hemos comprendido de las generaciones pasadas y ahora estamos comprendiendo más. De manera que a los jóvenes, esto vale sobre todo para los jóvenes, para todo, pero los jóvenes. A los jóvenes hay que transmitir la revelación que va aumentando al día de hoy. Y en esta época, al tercer milenio, la cuarta época, tercer milenio, hay cosas muy nuevas, muy nuevas. La humanidad da un salto. Nosotros decimos, la novedad más ahora que hace 500 años. En 50 años han cambiado las cosas más que en 500 años. Muy cierto. Y cada vez será más. Es como un carro que empieza poquito a poco y luego empieza a correr. Así es la humanidad y así es la revelación de Dios. Partamos de una cita que pueden ir a leer, y es muy importante leerla porque es la cita que está iniciando esta cuestión que estamos diciendo. Fíjense, Juan
capítulo 16, versos de 12 a 15. Está escrito, hay que irlo a leer. Dice así, Jesús está hablando a los apóstoles, mucho. A un momento dado dice, mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Demasiado. Pobres pescadores no aguantan más. No. Cuando venga Él, estaban hablando del Espíritu Santo, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Entonces Jesús nos dice todo. Deja que el Espíritu Santo siga diciendo las cosas que Él quisiera decir, que pero los apóstoles no pueden aguantar. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Estamos claros, ¿verdad? Jesús dice que ya no va a decir nada, pero tiene mucho que decir. Eso lo hará el Espíritu Santo, que seguirá revelando lo que Él quiere revelar. Él me dará gloria. Esta es la palabra de Dios. Hoy hay muchas cosas nuevas. Las cosas antiguas eran, por ejemplo, son ejemplos, pero son decenas de cosas nuevas, inspiradas por el Espíritu Santo. Veremos cómo. Cosas nuevas, por ejemplo, que el infierno no lo hizo Dios. Esto lo dijo Papa San Juan Pablo II el 28 de julio de 1998. El infierno no lo hizo Dios. Eso, decirle a un joven que el infierno lo hizo Dios, es confundirlo. Y confundirlo no solo aquí, sino dentro. Saber que Dios dice que es tan bueno, que sin embargo ha pensado en hacer un lugar de tortura. ¿Porque no le has hecho caso? Eso lo confunde. Este Dios tan bueno, pero un lugar de tortura para toda la eternidad. ¡Hala, qué bueno! Se confunde. Entonces es importante decir, Dios en este mundo no lo puede todo. Benedicto XVI, un santo padre, un santo papa y teólogo. Dios en una audiencia del 30 de enero de 2013, 3 meses después, renuncia a ser papa. Pero en esta audiencia del 30 de enero de 2013, dijo a la gente, estaba comentando el segundo renglón del credo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Se preguntó, ¿qué entenderá la gente por Todopoderoso? Bueno, él dio la respuesta, claro, que lo puede todo, cuando quiere, como quiere, delante de quien quiere. Y este Papa contestó, no es así. Dios tiene un muro, es nuestra libertad. Y la frase que dijo Benedicto XVI, ¿desde cuándo Dios ha dado la libertad a nosotros? Se ha limitado en la suya. Lógico. Si es libertad verdadera, si quiere hacer algo que yo no quiero,
y me obliga y me aparta y me dice, apartate, que eso lo hago yo, entonces no es verdadera libertad. Desde el momento que Dios nos ha dado la libertad, en este mundo estamos hablando, no, se ha limitado en la suya. Esto es muy importante. ¿Cuántas veces nosotros oramos, le pedimos que el hijo pase el examen, que no suceda ninguna desgracia, que se cure de esa enfermedad, que la mamá no muera? Y eso, como que no, nadie está escuchando. Las cosas siguen y el hijo no pasa el examen, el otro no se cura, la mamá se muere. Habrá otro motivo, porque la mente de Dios es grande. Y ciertamente todo lo que Él hace es bueno. Eso nos da tranquilidad. Sin embargo, es importante añadir a lo que nosotros no sabemos, porque Dios nos responde, añadir esta razón de la libertad. Que si tú pides una cosa que depende de la libertad de la otra persona, y la otra persona no quiere esa cosa para ti, Dios no puede hacer nada. Respeta la libertad. Esto es cosa nueva. Y que nosotros entendemos, pero hace parte de una reflexión más profunda sobre la libertad. Si no, ¿la libertad qué es? También es esto. El poder decir no a Dios. La responsabilidad es grande. Pero es importante saberlo. Sea por no tener el golpe de que Dios no quiso hacerme caso. Podía hacer que yo pasara el examen. Podía hacer que mi mamá no muriera. Y no quiso. Eso crea un rencor sordo dentro. ¿Por qué no quiso? Y las preguntas abundan continuamente. ¿Por qué esa familia tan buena le pasó eso? ¿Por qué se murió ese hermano tan bueno y el otro que se emborracha todo el día no le pasa nada? ¿Por qué? ¿Por qué se escandaliza la gente y hace estas preguntas? ¿Por qué cree que Dios podría intervenir y poner las cosas en su lugar? ¿Y por qué no lo hace? Guatemala. Solo Dios puede salvar a Guatemala. Y la pregunta es, ¿y por qué no lo hace? ¿Qué malo este Dios? ¿Qué malo este Dios? Solo Él podría salvar y no lo hace. ¿Y por qué? Saber que están las voluntades humanas que se le oponen a Dios. Claro, es todo un enjambre de libertades humanas que se oponen al bien que quiere Dios. Es importante saberlo. Y hay que seguir profundizando porque si se queda en la superficie uno no va. Bueno, estos son ejemplos, pero hay decenas de cosas nuevas que el Espíritu Santo está sugiriendo. Importante saberla, si no quedamos arrinconados. Y lo último es, pero hay tantas ideas, tantas interpretaciones. Uno dice una cosa, el otro dice lo otro. Incluso un cura dice una cosa, el otro cura dice la otra cosa. ¿Y cómo llegamos a saber que es el Espíritu Santo que está sugiriendo esto y esto? Entonces está otra cita fundamental. Mateo 16, 15, 19. Dice así: Jesús dijo a sus discípulos: ¿quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó:
tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús, replicándole, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo, a mi vez, cuidado, y yo, a mi vez, te digo lo siguiente. Te digo que tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del mal no prevalecerán contra ella. Son palabras que pesan 1 tonelada. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces, ¿cómo podemos saber que es el Espíritu Santo que está revelando estas cosas nuevas? El magisterio de la Iglesia, el Papa y los obispos. Desde cuando Jesús dijo a Pedro, sobre ti fundamentaré mi iglesia y las puertas del mal no prevalecerán. Lo que ates será atado, era la fórmula para darle todos los poderes. Y que lo que iba a decir era garantía de la verdad que el Espíritu Santo estaba revelando.